Muy buenas a todos. Bueno, ya vamos por el tercer día y vamos a empezar con Miguel Ángel, que es un fisio deportivo y además que entiende la fisioterapia como me gusta a mí, como lo importante es una recuperación activa, como vais a ver. Eso de quédate en casa parado una semana, creemos que no ayuda mucho. Y nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí por la tarde. Y nada, antes de nada, preséntate. ¿Quién es Miguel Ángel? Bueno, nada, Víctor, gracias a ti por contar conmigo, ya como en otras ocasiones. Y bueno, yo soy Miguel Ángel y soy fisioterapeuta en la clínica Breakers en Valencia. Es un centro de recuperación y de superación deportiva. Y nada, llevamos poquito tiempo, pero con un enfoque justo como lo que acaba de comentar Víctor, enfocándonos en el trabajo activo y en la superación activa de las lesiones y nada, trabajando con deportistas y con gente que tampoco hace deporte y buscando siempre el abordaje activo y el manejo de la lesión desde la educación y desde la parte activa. ¿Por qué decidiste dedicarte a la fisio? Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho el deporte y sí que es, como corredor aficionado, pues me gusta mucho y la verdad que es una profesión que creo que se liga mucho al deporte por la parte no del rendimiento, pero sí de la salud y combinar salud y deporte era un poco una de mis inquietudes y la verdad que esta profesión es lo que más creo que lo une. Lo de corredor aficionado es porque mañana me vas a dejar ganar en la carrera. Mañana te voy a dejar ganar. Te Bueno, debo, te debo, te debo una, la tengo guardada. ya lo sé ya. Bueno, bueno, ponernos por el chat si creéis que correr lesiona. O quiénes de vosotros, ¿vale? De todos los que estáis en directo, en el último año y medio hay sufrido alguna lesión. La realidad, bueno, ahora que primero, cuéntanos, Miguel Ángel, en la clínica, así que es lo que tú ves que en corredores, si ves que acuden muchos corredores, acuden demasiados corredores, o es un deporte en el que no suelen haber muchas lesiones. Es un deporte donde hay bastantes lesiones. Vemos muchísimos corredores aficionados y también corredores que ya llegan a un ritmo, a ritmos altos y corredores ya de cierto nivel con lesiones y muchas de ellas podrían ser evitables, entre comillas. Una lesión nunca es evitable porque es algo multifactorial, pero muchas veces sí que se puede prevenir o se puede reducir esa incidencia lesional eh, con conocimiento de cómo entrenar y de las cosas que hacer. Muchas lesiones, en cierto modo, son evitables en un porcentaje. Por ejemplo, ahora ya nos han puesto, Ángel, si solo corres, correr sí que lesiona. Carol, aunque ahora mismo estoy saliendo de una lesión. Miriam, yo asocio correr a lesión, por desgracia. Pienso que hay otros deportes menos lesivos. Joseph, que sufre alguna contractura. Al final, lo que yo veo es que la gran mayoría de gente que corre, si ahora no está lesionada, hace poco que ha estado lesionada. Y al final la sociedad como que asocia el correr con lesiones, lo que dice Miriam. Yo asocio correr a lesión, por desgracia. Pienso que hay deportes menos lesivos que correr. Claro, esa asociación al final la hacemos yo creo porque es algo que es verdad que hay una incidencia muy alta de lesiones, pero correr no es más lesivo que cualquier otro deporte. Quiero decir, todo deporte puede ser lesivo y todo deporte la lesión se puede intentar controlar o manejar si sabemos cómo entrenar, cómo alimentarnos, cómo recuperar de esos entrenamientos, hasta qué nivel podemos rendir nosotros como persona, saber nuestras capacidades y nuestras limitaciones, pues todo eso son factores que junto a muchos otros controlarían un poco esta incidencia. No creo que correr sea más lesivo que otros deportes. Lo que ocurre es que pues, hay una incidencia alta de lesiones por
diferentes causas. Por ejemplo, en natación también hay muchas lesiones de hombro y El eso hombro en normalmente natación sin impacto. o en tenis el codo, el hombro, la rodilla también. Cada deporte tiene su... Luego se dice del ciclismo, pero en ciclismo supongo que de espalda habrá bastante. Y luego, si no llevas la bici en una correcta posición o no tienes una buena pisada que dices, uy, pero si en la bici no pisas sobre el suelo ya, pero estás chafando sobre la zapatilla. Si ese pie no es estable, en cada pedalada tu rodilla igual se está metiendo hacia adentro. Y eso a medio o largo plazo también va a causar una lesión en esa rodilla, que no es solo correr. Eso es. No, deportes, correr es un deporte de impacto, es un impacto repetitivo y como todo impacto repetitivo, pues se asocia a un tipo de lesiones, pero al final si analizamos cualquier deporte veremos que cada uno tiene sus riesgos. En deportes donde hay muchos cambios de dirección, por ejemplo fútbol, rugby, fútbol americano, ahí los cruzados van por el aire, roturas musculares en el isquiotibial, al final cada deporte se asocia con un índice de lesión y también en función de dónde se pone el foco, en qué población de gente se pone el foco, pues puede ser una lesión u otra o que haya mayor índice de lesión en un tipo de población que en otra. Eso varía mucho. Al final, después del corona, en cuanto pudimos empezar a salir a correr, en la clínica empezó a venir gente corredora, pero vamos, muchísima más que en otras épocas, por ejemplo, porque al final salimos todos ahí como Como los Sanfermines a correr y claro, eh, pues, pues pasó lo que pasó. Pero, ¿qué es eso? Depende un poco del deporte. Claro, dice, depende, si solo se hace entreno de carrera, hay más probabilidad. María, pienso que también no respetamos a nuestros cuerpos en cuanto a las distancias. Y ahora hablaremos sobre esas dos cosas, que el problema no es correr, sino el problema es que si lo único que haces es correr y no nos fijamos en nuestro chasis, no quiero adelantar mucho, pues al final correr sí que puede ser lesivo, pero no es el hecho de correr, es que nosotros no estamos preparados para correr. Eso es. Sí, Nosotros, como persona individual, perdón, que no es eso que a veces se escucha en internet, es que el ser humano no ha nacido para correr, solo para andar. No, sino nos referimos a que muscularmente no nos hemos preparado para lo que el correr demanda. eso es. Y luego cada uno tiene sus capacidades, tiene su historial detrás deportivo que también le ha llevado a tener unas adaptaciones a esa actividad y gente que por lo que sea pues está más preparada o más capacitada para correr distancias más largas, gente que por lo contrario está más preparada para correr distancias cortas muy rápido, gente que está hecha para correr en montaña, gente que está hecha para correr en asfalto, varía mucho y yo creo que también es importante que ahí cada uno de nosotros sepa en qué punto está, hasta dónde podemos llegar y conocer el límite para no sobrepasarlo, porque ahí seguro que la podemos liar y nos podemos lesionar. ¿Y por qué crees que es la causa o cuáles son las causas principales, aunque una lesión es multifactorial? Pero ¿cuál crees que tú que son las causas principales de que tantos corredores se lesionen cada año? Principalmente, yo ahora sí te diría dos grandes causas, que por un lado es bueno, tres. Por un lado es el control de las cargas de entrenamiento. Ahí podríamos incluir o ponerlo como otra causa la recuperación después de entrenar y la falta del entrenamiento de fuerza y de entrenar el chasis, como dice Víctor, que al final es algo que está muy poco instaurado entre la población y muchas veces por falta de tiempo, por falta de medios, no lo hacemos y a veces priorizamos más el salir a correr cuando a veces vale la pena correr menos y hacer bien el trabajo estructural que es lo que nos va a permitir aguantar. Y luego, por ejemplo, lo primero que has dicho en el control de la carga, la gente lo que piensa es
Claro, es que en ese entrenamiento te has pasado y por eso te has lesionado, que de repente has hecho un entrenamiento muy exigente, unas series muy duras y no están así, sino es más la acumulación de hacer muchos días cosas que no debías o pasarte de volumen X días y luego a las semanas, eso es cuando sale la luz todo lo que te has pasado antes. No es que hoy me lesiono porque hoy he hecho algo mal. No, hoy te has lesionado porque llevas días haciendo algo mal a nivel de carga de entrenamiento. Y hoy ha sido ya esa gotita que ha colmado el vaso. Lo típico, hostia, qué mala suerte, justo hoy que salgo a correr súper suave y que no he hecho casi nada, hoy me ha empezado un dolor en la rodilla. Qué mala suerte. Mala suerte no, es que llevas unas semanas que te estás pasando de la raya con los entrenamientos y hoy ya ese entrenamiento súper suave ha sido la gota que ha colmado el vaso. Eso es. Eso es. Muchas veces el problema es la falta, el no dejar que los tejidos se adapten a ese estímulo. Al final, entrenar es destruir tejido para hacerlo más fuerte, para que ese tejido mejore, ¿vale? Entonces, y tejido como puede ser el músculo, el tendón, el hueso, el cartílago, adaptaciones cardiovasculares a todos los niveles. Eso tiene que seguir de una recuperación para para que el tejido se pueda adaptar de ese daño al que lo hemos sometido. Y el principal problema que ocurre con los corredores populares es que no tenemos tiempo de recuperar muchas veces. Entonces, hay que dejar más días entre sesiones porque no tenemos posibilidad de entrenar por la mañana, dormir la siesta, descansar un rato, luego volver a entrenar y al dormir por la noche al día siguiente lo mismo. Eso no es posible. Entonces, hay que adaptar y hay que permitir pues recuperar mejor para que no pase esto que comenta Víctor, y es que el entrenamiento suave, que precisamente es el que menos carga metes al cuerpo, a lo mejor simplemente ha sido el desencadenante de que durante las semanas anteriores tu cuerpo no ha estado recuperando bien y aquí es cuando explota. Entonces eso hay que medirlo mucho. Al final nos creemos que nuestra vida es como un deportista de élite que entrena, come, descansa, entrena, come, descansa. Pero de los que estáis en directo, ponen por el chat quién tiene una vida de entreno, como y descanso y quién se levanta a las 6 de la mañana, rápido se ducha, hace el desayuno, le da el desayuno a bueno, levanta a los niños, le da el desayuno a los niños, rápido te los llevas al colegio, del colegio te vas rápido a trabajar, te pasas todas las horas que pasen en el trabajo, comes en 10 minutos rápido para volver al trabajo, luego coges el coche, te vas rápido a casa a recoger a los niños del colegio a casa que merienden, de la merienda te los llevas a atletismo, de atletismo te los llevas a inglés, de inglés vas a casa, mientras se ducha hace la cena, cenas tú, le das la cena al niño, lo acuestas y cuando friegas y cuando te sientas en el sofá son las 11 de la noche y no has Está parado aprovechado. bien. Eso es, Ya eso has es. aprovechado 45 minutos que tenías ahí en la clase de inglés que has dejado al niño para entrenar tú. Eso es. Se encuentra en la primera situación de un deportista de élite y quién se encuentra en la de una persona normal. Poner ahí persona normal o élite. Lo Yo dicen, élite, ponerlo por el chat. lo dicen los keniatas, ¿no? Que ellos viven para correr, comer y dormir. Al final, claro, luego ves los entrenamientos que hacen y ritmo fácil, rodaje fácil, pone a 4 a 3:50, rodaje fácil. Eh, por la mañana y luego por la tarde no sé cuántas series de 2000 metros y al final, claro, pero no hacen otra cosa. Entonces, pues bueno, hay que intentar encajar eso. Luego hay deportistas de élite que rinden a niveles muy altos que, oye, que tienen su trabajo y que tienen su vida y tal, y pues perfecto, también hay un componente ahí genético importante, que no hemos comentado, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero claro, es muy importante adaptar la carrera y la actividad deportiva al ritmo de vida de cada uno y para plantearse objetivos realistas. Por ejemplo, en esta situación que cuenta Víctor, sería muy difícil prepararse un maratón de asfalto por debajo de 3 horas, porque no hay tiempo. Y lo único que puedes hacer es jugártela para
eh, que te pueda parecer una lesión. Entonces hay que un poco es intentar encajar eso en la vida de cada uno. Joseph dice que las personas normales sí que son la élite por conseguir sacar entrenamientos Correcto, a todo lo que hacemos durante el día. correcto. Y Miriam, bueno, hay deportistas y parejas de élite también con hijos y que no sabe cómo se las apañan, la verdad. Es que es así. Al final hay que tener tiempo. Si no hay tiempo, Y bueno, también volviendo al control de la carga, yo lo que veo es que la mayoría, que es lo que vimos en la clase del primer día, ¿vale? Que os expliqué, que la mayoría de gente que corre lo hace por su cuenta, no sabe ni a qué ritmo tiene que correr cada día, no sabe por qué está haciendo las series, no sabe por qué el martes hace series y el miércoles se va a correr 50 minutos a X ritmo y como no sabemos lo que estamos haciendo, lo normal es que nos pasemos de carga y es un día no pasa nada, dos no pasa nada. Cuando llevas ya 3 años pasándote de rosca, y te digo 3 años por exagerar, pero pone 6 meses, pues ya empiezan esas molestias porque toda esa musculatura o todo lo que ha comentado Miguel Ángel, pues se va sobrecargando hasta llegar a un punto en el que va explotando, porque no le damos recuperación, pero porque no sabemos qué ritmo para nosotros es recuperar, tampoco sabemos si hoy hacemos fuerte, en nuestro caso personal, con la vida que nosotros tenemos, con el ejemplo que acabo de dar, cuántos días tengo que dejar de descanso hasta el siguiente día de series, por ejemplo, y como no sabemos manejar eso, nos pasamos de carga y a medio o largo plazo, lesión. eso es. Aquí el concepto más importante para mí, en cuanto a, siempre que he hablado de prevención de lesiones, es que hay que escuchar al cuerpo, o sea, escucha a tu cuerpo. Al final, él nos va a decir lo que está pasando, ¿vale? Porque el cuerpo no quiere lesionarse. O sea, la tendencia natural del organismo es a estar en un equilibrio constante y, y no salir de ahí. Entonces, cuando rompemos ese equilibrio y entrenamos fuerte, duro, seguido y demás, debe haber un control. Si a veces interesa hacer eso por X casos o X situaciones en las que interesa meter mucha caña varios días tal y que vamos a acabar reventados, pero si luego vamos a darle una recuperación. Si hacemos eso de manera constante y sacamos al cuerpo del equilibrio estable en el que está, al final nos vamos a lesionar de un punto o de otro, ¿vale? Normalmente yo pongo el ejemplo de la cadena. Al final, el cuerpo es una cadena de tejidos, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos uno de esos eslabones, uno de esos tejidos más fuertes por diferentes causas y otros menos fuertes. Entonces, normalmente el cuerpo dice basta y lo hace por el eslabón más débil de la cadena, ¿vale? Si yo tengo mis tendones menos adaptados, pero Víctor tiene menos adaptado el sóleo, pues probablemente yo me lesione antes del tendón de Aquiles y él del sóleo, también en función de lo que hagamos cada uno. Entonces, escuchar al cuerpo y saber si cierto tejido nos está diciendo, nos está dando un toque de atención, diciendo relaja que te estás pasando, eso es lo más importante para parar o modificar lo que estamos haciendo. Eso es. Y luego el tercer punto que habías dicho ha sido, bueno, has dicho control de la carga, mala recuperación y pocos niveles de fuerza o no trabajo de la fuerza. Y yo la fuerza la veo como el protector, como que si estás fuerte, bueno, pues te puede librar de que descanses poco, de que no manejes la carga de entrenamiento todavía bien, pero como si estás fuerte, eso como que te protege de esas lesiones aún haciendo cosas mal. Sí, sí, porque el correr no es solo, no debería ser solo correr. Realmente yo tengo muchos pacientes que cuando les hablo de ganar fuerza o les hablo de trabajar la fuerza, la respuesta es, pero si corriendo me pongo las piernas fuertes, ¿vale? Entonces, muchas veces por desconocimiento en el sentido del tipo de deporte. Al final correr es un trabajo aeróbico o anaeróbico, pero es un trabajo de resistencia, con impacto, con mucho impacto, muy repetitivo
sobre todo el asfalto, la montaña siempre es algo más variable, pero también es repetitivo. Entonces, ese impacto repetitivo no va a hacer que nuestros músculos cojan más fuerza. Sí que van a coger fuerza, al final, secundariamente, van a ponerse fuertes, pero no van a dar el estímulo intenso que buscamos con un entrenamiento de fuerza, con pesas, en gimnasio, con carga, ejercicios duros a nivel muscular, a nivel tendinoso, que permitan que esos tejidos se adapten para conseguir que la capacidad del tejido sea mucho mayor de la exigencia que luego voy a darle, ¿vale? Si yo puedo levantar 100 kilos con mis piernas, pues cuando levante 50 voy a ir sobrado, no me voy a hacer daño, ¿vale? Lo que buscamos aquí es eso, es que nuestras piernas sean capaces de impulsarnos o de frenar o de cambiar de dirección corriendo por la montaña muchas veces para evitar así el riesgo de lesión. Cuanta más capacidad tenga nuestro sistema musculoesquelético de tolerar carga, mejor va a responder y menos riesgo de lesionarnos hay. Y ese es el objetivo de la fuerza. Así que todos a hacer fuerza, como Todos dice, al gym. como dice José. Pautada y bien controlada, claro. Tampoco es cosa de ponerse a levantar No, kilos no, como locos, es lo porque que hablamos ayer. No relacionemos hacer fuerza con ponernos unos músculos correcto. así enormes, sino vimos cómo se puede trabajar la fuerza sin aumentar la masa muscular, aunque siempre puede haber pequeños aumentos de masa muscular, pero si esos 200 gramos que has ganado en todo el año te hacen correr 10 segundos más rápido, te hacen no lesionarte, te hacen no tener calambres, bienvenidos esos 200 gramos de músculo que has ganado. Claro. Claro, es aplicar la fuerza realmente aplicada a la carrera, es decir, trabajo de fuerza específico para corredores, pero es clave y además que está estudiado, que es que o sea, lo mejor para prevenir las lesiones no es ni trabajar la propiocepción o el equilibrio, ni estirar más, ni es entrenar la fuerza. Protege muchísimo al chasis, al sistema musculoesquelético y los tendones, músculos, articulaciones van a estar más capacitadas de tolerar la caña y ritmos más altos. Por ejemplo, Judy, ahora que has hablado de estiramientos, pregunta, ¿es importante los estiramientos luego de hacer las sesiones de fuerza o de correr? Pues hay mucha controversia en cuanto a eso. Lo que está claro es que mal no hacen. Quiero decir, ¿qué beneficios aportan? Pues te van a permitir mantener ciertos rangos de movilidad más cómodo. Es muy importante que un corredor sea lo menos palo posible o una corredora sea lo menos palo posible, porque cuanto más palo eres, más esfuerzo tienes que hacer, más esfuerzo tienes que hacer para moverte. Entonces, es verdad que es beneficioso, pero no hay mucha relación en cuanto a la prevención de lesiones, pero mal no hace, es decir, no va a aumentar el riesgo de lesionarnos siempre y cuando estiremos como toca, sin pasarnos y sin hacernos daño, y te va a permitir mantener la movilidad. Tampoco hay nada en cuanto a si mejora la recuperación o no. Bueno, eso hay mucha controversia y no se sabe con claridad. Es decir, ¿y te ayuda a que ese músculo recupere mejor después de ese entrenamiento? Lo mejor es descansar y comer, vamos, para recuperar, más que hacer un trabajo de estiramiento y demás, que lo puedes hacer y muchas veces te va a disminuir la sensación de carga o de dolor en el músculo, eso sí, pero es algo con efectos inmediatos, no al día siguiente, no es que si te has metido caña, al día siguiente vas a estar cargado igual o casi seguro que vas a estar cargado igual, aunque en el momento estés mejor después de estirar. Y antes de correr, estirar previene que no te lesiones, porque lo típico, hace 2 semanas vas a la salida del Maratón de Valencia, Todo el mundo estirando. es al 60% dentro del box esperando la salida, realizando los típicos estiramientos de estar ahí aguantando 20 segundos, otros 20. A ver, yo es algo que se ve mogollón, se ve mucho, pero es verdad que no lo suelo recomendar, no hay tampoco ninguna relación
entre disminuir el riesgo de lesión por haber estirado antes de entrenar o de competir, ¿vale? Cuando realmente no le veo ninguna utilidad para antes de correr, y más un maratón, ponernos a estirar, porque realmente corriendo el rango de movimiento que vamos a hacer con las piernas y con el cuerpo es muy limitado. No vamos a hacer zancadas de 4 metros, ni vamos a lanzar la pierna ahí lejos, ni nada. Entonces, siempre es más interesante hacer un calentamiento, un trabajo activo, es decir, al final del calentamiento el objetivo es calentarnos, es que los tejidos aumenten la temperatura, que el corazón bombee más sangre, ir poniéndonos un poco a tono para la actividad que vamos a hacer. Si la actividad que vamos a hacer es hacer espagats, pues sí, hay que hacer estiramientos estáticos, pero si la actividad que vamos a hacer es ponernos a correr, el calentamiento debe ser lo más dinámico y lo más enfocado al deporte que vamos a hacer. Entonces, trote suave y trabajo. Si te gusta estirar y yo personalmente lo hago, ejercicios, es más interesante hacer ejercicios de movilidad articular, balísticos, dinámicos, en posiciones de zancada y lanzando pierna adelante, pierna atrás, movilidad de cadera. Es mucho más específico eso que ponernos a hacer un estiramiento estático de gemelo, porque precisamente luego durante 42 kilómetros lo que vamos a hacer con el gemelo es lo contrario, contraerlo miles de veces y muy seguido. Entonces, si primero lo estiramos, tampoco vamos a adaptarlo para lo que vamos a hacer después. Y luego lo primero que has dicho, que pensar que el calentamiento viene de calentar. Calentar viene de subir la temperatura, en nuestro caso, nuestra temperatura corporal. Estar así 20 segundos, ponerme por el chat. ¿Creéis que me está ayudando a aumentar la temperatura de mi cuerpo o la está bajando? Estar así quieto. Es más de relax. Me está ayudando más a enfriarme más todavía que a calentar. Por lo tanto, puedes hacerlo. Si tú crees que eso va a hacer que no te lesiones, sigue haciéndolo, porque simplemente porque tú pienses que no te va a hacer lesionar, ya va a hacer que sea menos probable que te lesiones, pero que sepas que no hay un beneficio ni a favor ni en contra. Sí, que mal no hace. Quiero decir, al final no es malo, no está Pero demostrado que sea malo. hay otros métodos que igual son mejores, como lo que ha dicho, pues una movilidad más dinámica. Aproximarnos a lo que luego va a ser la actividad que vamos a hacer. Es lo más importante. Y luego ya terminando sobre este tema, porque si no, llevamos media hora para la primera pregunta. Ah, Miriam preguntaba, a la hora de recuperar y generar adaptaciones, ¿es mejor descansar completamente con una siesta o salir a andar? bueno, ambas cosas pueden estar bien. Aquí también tú tendrás más que decir que yo, pero en mi opinión depende un poco de cada uno. Si, por ejemplo, la noche de antes has dormido poco o no has llegado a ese mínimo ideal de 8 horas, pégate una siesta. Vas a recuperar ese sueño perdido y vas a descansar. Pero hay gente que prefiere hacer una recuperación más activa, gente que tiene una carrera por la mañana, se prende fuego y por la tarde se sale a dar un paseo. Me parece muy bien, también estás haciendo que los tejidos bombeen sangre y recuperas. No, el recuperar puedes hacerlo como quieras, pero de forma que no produzcas un estímulo que genere más daño en el tejido. O sea que ambas cosas están bien. Opino lo mismo, que tenemos que diferenciar. Una cosa es una persona que ya ha dormido sus 8 horas durante ese día, ha descansado correctamente por la noche y a mediodía pues puede salir a caminar para lo que ha dicho, bombear, que fluya la sangre y eso va a hacer que recuperes mucho más rápido. Pero al final, el mejor método para recuperar es dormir. Entonces, si por la noche, pues por lo que sea, estás durmiendo 4 horas al día, pues para mí será mejor que te eches una siesta de media horita más, aunque sea, y ganes esas horas de sueño, que es lo que más te va a ayudar a recuperar. Pero cuando eso que es el sueño ya lo tienes cubierto, entonces pues sí, puede ser una recuperación activa, te va a ayudar a movilizar y que sea un poquito más rápido. Eso es. Y luego el tema de la siesta, que al final es importante porque es una forma de recuperar sueño. Es decir, si no descansas por la noche el número de horas que toca, por lo que sea, no tengas ningún remordimiento y no te sientas mal en pegarte una siesta porque es que complementa ese sueño nocturno.
¿vale? Entonces es una forma buena de recuperar horas de sueño si por lo que sea vamos más estresados, no dormimos bien, nos acostamos tarde o madrugamos mucho. ¿Vale? Mira, y esta es interesante. David pregunta, ¿haciendo solo fuerza se gana movilidad? Muy buena pregunta. Pues sí, sí, si haces la fuerza en esos rangos de movimiento más allá de lo que para ti es tu zona de confort, por así decirlo. Por ejemplo, si yo hago pesos muertos pero no bajo casi, pues no voy a ganar movilidad. Si yo hago pesos muertos a una pierna o a dos piernas, pero y bajo con el cuerpo y genero un estiramiento en la cadena posterior, es un trabajo perfecto para ganar tanto fuerza como movilidad. De hecho, es lo ideal, porque lo ideal es no movernos mucho, sino movernos mucho, pero con un control muscular. Si yo solo hago movilidad, pero en ese rango de movimiento no estimulo al músculo, me puedo lesionar igualmente, porque el músculo no va a estar preparado para contraerse en ese punto. Entonces, combinar las dos cosas para mí es lo ideal, es decir, ejercicios que te estimulen tanto a nivel de fuerza, de carga, como a nivel de rangos de movimiento. Sí, Lleves a ese músculo hacia una movilidad completa o casi completa de tu rango de movimiento durante ese ejercicio de fuerza. eso es. Eso sería lo ideal. Lo ideal. En las zancadas, pues bajar, generar un estiramiento del cuádriceps en la pierna que se queda detrás. En el peso muerto lo mismo, bajar todo lo que podamos, controlando, pero notando la tensión, notando que el músculo está haciendo un alargamiento, porque de esa forma vamos a ganar movilidad también. Sí, sí, y es la mejor forma de hacerlo, porque combinas las dos, ahorras tiempo, que es algo muy importante, y encima es mejor el estímulo que le damos. ¿Cuáles son las lesiones así típicas en corredores que te encuentras? Sobre todo en corredores, las lesiones que más allá de lesiones traumáticas como pues sobre todo esguinces de tobillo y más en montaña, que es lo que más se ve a nivel traumático, lesiones por sobreuso, las más frecuentes, va un poquito dependiendo de la edad y eso sí que es muy importante. Eh, Pacientes jóvenes no vemos lesiones o tantas lesiones musculares y sí que vemos pues lesiones tendinosas, lesiones musculares también. Al final vemos tanto lesiones tendinosas y lesiones musculares en grupos de edad de gente más joven y gente más mayor, pero no es el mismo tipo de lesión, por así decirlo. En gente joven, patología de tendón de Aquiles, lesiones musculares en gemelo y mucho también, mucha lesión de rodilla por la cintilla y dolores femoropatelares, sobre todo es lo que más se ve. En cuanto a lesiones por sobreuso de correr. Luego, si te vas a gente más mayor o gente que lleva muchos años corriendo, es muy típico encontrarnos lesiones de isquio y lesiones del sóleo. Se ven muchísimas, muchas se pasan muy desapercibidas porque no se les da la importancia que tienen. Se confunden a veces con lesiones menores, sobrecargas y demás, y muchas veces una rotura no se manifiesta como un dolor agudo incapacitante, sino que tú puedes tener una rotura y que sea un dolor ahí que te deje hacer, pero vas corriendo, corriendo, corriendo y a los 3 o 4 meses peta y eso luego cuesta mucho de recuperar. Entonces es muy importante detectarlo a tiempo. Y sobre todo eso, lesiones musculares en sóleo y en isquio y lesiones tendinosas de tendón de Aquiles, hay un montón, y dolores femoropatelares, dolores anteriores de rodilla. Y a nivel de lesiones, ¿ver diferencias entre trail y asfalto o suelen ser las mismas lesiones en todos los corredores? Hay también diferencia, claro, al final cuando cambias el deporte, para mí son dos deportes totalmente diferentes, también el tipo de lesión cambia. En trail, el dolor de rodilla anterior es súper típico, ¿vale? Y luego es verdad que en cuanto al tipo de lesión, las tendinopatías de Aquiles también, ¿vale? Pero normalmente en carrera de asfalto se afecta una parte concreta del tendón, en carrera de montaña se afecta la parte más en la inserción del tendón, que siempre son un poquito más engorrosas y un poquito más
se alargan un poquito más en el tiempo, entonces en ese aspecto sí que cambia bastante. Y luego en trail es verdad que también vemos dolores de cadera. Yo creo que ese impacto con las bajadas y tal muchas veces también favorece ese tipo de dolores. ¿Y cuál es la Y, perdón, causa? y bueno, y la lesión traumática en trail es mucho más frecuente, claro. El pegarnos una leche y Ya que- hacernos un esguince es súper frecuente. ¿Y por qué crees que lo has dicho tú, que la lesión así más frecuente es esa zona de tendón de Aquiles, sóleo, gemelo? Pues al final porque es el músculo que más carga tolera cuando corremos, que afecta tanto tendón de Aquiles, sóleo gemelo como fascia plantar. Al final es todo un continuo de tejido muscular y tendinoso ahí que se sigue uno con otro y que, bueno, es lo que, digamos que es lo que nos hace de muelle, lo que nos propulsa al correr, ¿vale? Entonces, esa repetición de tantas cargas cíclicas tan seguidas y tan intensas, pues es lo que hace que al final el tejido pete. En unos casos tendón, en otros casos músculo, según la persona y según muchas cosas ahí. Y Adai, no es del todo así, ¿vale? Es una pregunta en base a la clase de ayer, que dice, eso no sería compatible con la fuerza para corredores, ¿no? Ya que si debemos hacer la fase concéntrica explosiva, arrancar desde el máximo rango de movilidad, me refiero a trabajar la fuerza en todo su rango de movilidad, como que si trabajas es todo el rango no vas a poder aplicar tanta explosividad y entonces ese entrenamiento de fuerza no va a ser tan efectivo. Y no es así. Lo que hay que mover la carga no es a la máxima movilidad posible de ese ejercicio, porque yo en una sentadilla ahí a 3/4 siempre voy a poder ejercer más velocidad que si hago una sentadilla desde 90 grados, que si hago una sentadilla desde abajo del todo. La velocidad de desplazamiento va a costar más el subirlo, pero lo importante en ese ejercicio es que tú en esa movilidad generes la máxima explosividad que puedas desde el inicio del movimiento, sea desde abajo, sea desde la mitad, sea desde 3/4, pero que en ese movimiento generes la máxima velocidad posible. Entonces no hay incompatibilidad con bajar hasta abajo y no poder hacer explosividad. La velocidad va a ser menor que si la hago desde arriba la sentadilla, pero lo que yo tengo que hacer es, desde esa movilidad de abajo, mover esa carga todo lo rápido que pueda hacia arriba. Y ahí ya estás haciéndolo a la máxima potencia que tú puedes en ese ejercicio. Eso es. Y, Cuanto más rápido sea la y fuerza, mejor. Y la mayoría de lesiones que has comentado son todo musculares, tendinosas, quitando que te caigas bajando por la montaña y ahí va a ser traumática. La mayoría de estas lesiones, por lo que vemos, no son musculotendinosas y se deben a una sobrecarga de ese tejido. Entonces, Sí, la causa es, uno, que ese tejido no está adaptado a la carga que le estamos metiendo con ese entrenamiento, por lo tanto ese tejido está débil y la solución es fortalecer ese tejido, que nos estamos lesionando no por mala suerte, sino porque ese tejido está débil. o por una falta de recuperación. Ambas, Porque le correcto. estamos metiendo demasiado caña. No da tiempo a que el músculo Y regenere, recupere de esa caña. Eso es. Fuerza y descanso al final yo creo que es la clave para... pues las lesiones no son mala suerte, el correr, bueno, tú te caes por la montaña, es mala suerte, chapas mal una piedra, te haces un esguince, puede ser mala suerte, pero el 90% de las lesiones de un corredor no son tanto mala suerte, sino es el no hacer las cosas bien, el no entrenar bien. Claro, al final el tema es que son lesiones, las lesiones son multifactoriales y muchas veces es difícil cuadrar porque hablamos de fuerza, de descanso, de movilidad, de elasticidad del músculo, de recuperación, de estrés en el trabajo, de no dormir bien en casa, de problemas familiares. O sea, al final hay tantas cosas, pero es verdad que estos dos grandes bloques de fuerza y recuperación quitarían muchas papeletas de sufrir una lesión. Eso es. Y estos días les he hablado varias veces
lo que comentaste en una clase del semáforo, ¿vale? Para autocontrolarnos eso que, bueno, tengo unas molestias, pero es muy leve, puedo salir a correr, no puedo salir a correr, ¿cómo puedo controlarme eso más o menos para que no me vaya a más con ese semáforo que explicaste? Porque tú lo vas a explicar mucho mejor de lo que lo hice yo. Bueno, al final yo es un ejemplo que pongo muchas veces y bueno, muchas veces se lo digo a casi todos los pacientes porque creo que es una forma sencilla de asociar y de valorar en qué punto estamos en cuanto al dolor que podemos tener en cierto momento. Yo siempre pongo el ejemplo del semáforo, verde, naranja y rojo, ¿vale? Y a cada color le doy un número, lo asocio a un número en una escala visual analógica. Una escala visual analógica es del 0 al 10 cuánto dolor tengo, ¿vale? Cada número, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es un nivel, ¿vale? Donde 0 es no dolor y 10 es el peor dolor que me puedo imaginar, ¿vale? O sea, fatal, el peor dolor que se nos ocurra a cada uno, es una escala muy subjetiva. Entonces, siempre relaciono y asocio el color verde del semáforo con entre un 0 y un 2 de dolor. ¿Vale? El color naranja entre un 3 y un 5, porque ya un 5, si a mí me duele el tobillo un 5, ya sería un dolor que me impide y ya podría llegar a cojear, ya es un dolor molesto y moderado e intenso. Y luego de 5 al 10 es el color rojo, ¿vale? Y ahí siempre le digo a los pacientes que ellos tienen que tener sensaciones de estar siempre en un color verde después de haber hecho un entrenamiento, una sesión de fisioterapia, una sesión de fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el color donde hay seguridad. Ahí sé que no me estoy pasando. Sé que si yo hoy entreno y después estoy en color verde, puedo estar más o menos cargado, pero estoy en color verde, es un dolor entre un 0 y un 1, un 2, un dolor leve. Al día siguiente me levanto y estoy igual, pues sé que no va a haber riesgo de continuar con los entrenamientos. Sin embargo, si yo entreno hoy y llega la tarde y estoy en amarillo, cargado, me duele el tendón de Aquiles y al día siguiente me levanto de la cama, pongo el pie en el suelo y ¡pam! Castañazo en el tendón, nada más levantarme y los primeros pasos medio cojo. Ahí voy a estar entre un 4 o 5 de dolor. Ya estaría con esa lucecita roja que me está diciendo, oye, que aquí el tendón no está tolerando bien lo que hiciste ayer, ¿vale? Entonces, ahí hay que plantearse qué hacer y a lo mejor no es tan recomendable entrenar, sino acudir a un especialista a valorar qué está pasando ahí. O hacer un control de las cargas e intentar volver a esa luz verde siempre. ¿Qué opinas de lo típico? Vas, te dices que estás lesionado, tienes una micro rotura en el gemelo, reposo 15 días. Pues que a los 15 días estarás, vamos, aplatanado. Estarás, si has estado 15 días sin correr, tu gemelo sí habrá reposado, pero ya ha reposado. Probablemente si ha habido alguna micro lesión haya cerrado o haya curado el tejido, pero ¿qué ocurre? Que si yo me tiro 15 días sin correr y luego quiero volver a correr, no estoy como estaba hace 15 días, porque he estado 15 días sin correr. Mis tejidos, mis tendones, han estado 15 días sin tener esos ciclos de estiramiento y acortamiento. Mi músculo ha estado 15 días sin contraerse a intensidades altas, solo lo que he hecho en el día a día, pues si con suerte he subido y bajado escaleras, pues aún, pero si solo me he dedicado a caminar, pues esa es la contracción que ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que no está adaptado. Si mi capacidad de carga de mi tendón y mi músculo antes de hacerme daño estaba aquí y yo he parado 15 días, mi capacidad de carga ha bajado seguro, ¿vale? Si yo vuelvo a estimularlo y a meter caña por encima de la capacidad de carga y de la capacidad de tolerancia, lo más fácil es que vuelva o que pueda recaer o de esa lesión o de otra. Entonces, es muy importante mantener la actividad. Por eso el reposo relativísimo. Y siempre he aconsejado y viendo qué puedo hacer en ese tiempo de reposo para mantenerme
para cuando ya esté bien volver al nivel que estaba. Y si no es una rótula de gemelo, sino es un tendón. Pues mira, aquí vuelvo a sacar el semáforo porque a mí me gusta el ejemplo porque se puede adaptar mucho, ¿vale? ¿Y por qué? Porque al final hay tejidos que sabemos que sí que podemos trabajar con ellos con cierto dolor y seguridad en lo que estamos haciendo, ¿vale? Hay tendinopatías, por ejemplo, que podemos entrenar e incluso seguir corriendo estando con ese semáforo entre verde y amarillo y saber que no estamos yendo a peor porque son lesiones de muy larga evolución, ¿vale? Si yo tengo una tendinopatía donde ningún estudio científico habla de resultados en menos de 3 meses teniendo una tendinopatía no se va a curar en una semana, ¿vale? No, imposible. O sea, es muy raro, es un trabajo que hay que hacer una adaptación muy seguida y se habla mínimo de periodos de 3 meses. Entonces yo no puedo tener a un deportista 3 meses parado completamente, porque si no, cuando vuelva luego va a estar flojo, desadaptado completamente. Entonces ahí sí que permitimos un trabajo de que tras ciertas sesiones o mantener un poquito la carrera estando en un color ámbar en el semáforo, pues ahí sí que podemos mantener. Hay que mantener durante el tiempo que estamos haciendo la rehabilitación las adaptaciones generales al máximo, tanto cardiovascular, pues haciendo bicicleta o corriendo si se puede correr, mantener la fuerza, mantener el resto de adaptaciones mientras estamos tratando ese tendón. Vale, entonces estás diciendo que durante esas semanas no es reposo, sino hay que darle un estímulo. Cuando es correr, pero es fuerza, o es con la bici también, o es también algún día correr suave, pero le seguimos dando estímulos a nuestro cuerpo. Y eso va a ayudar a que se recupere más rápido. Y Pero a ¿qué no, pasa? a no desadaptarnos nosotros. ¿Cuál es el problema? Sobre todo en lesiones de tendón, ¿vale? Todo lo que conocéis como tendinopatía aquilia, rotuliana. Si tú te lesionas, vas y te dicen, en un mes no hagas nada. Y en un mes vuelves a ver si te sigue doliendo. El tendón no se cura sin hacer nada. Necesitamos aplicarle carga a ese tejido porque es el estímulo, la carga, la fuerza, incluso el salto, o sea, son los estímulos que hacen que ese tendón que está degenerado o que tiene patología recupere. Igual que el tendón, también el músculo, necesitamos aplicarle carga. En el músculo, ¿qué necesitamos hacer? Una contracción. Si no contraemos un músculo que está recuperando, esas células que están ahí curándolo no van a organizarse en la dirección de esa fuerza que estamos aplicando y se va a hacer ahí un burruño, una cicatriz anárquica completamente y sin ningún tipo de estructura. Entonces necesitamos siempre aplicar carga para que el tejido recupere en la dirección en la que nosotros aplicamos esa carga. Entonces, a lo que iba. Normalmente, el quedarnos totalmente de reposo, que es lo que mucha gente tiene la creencia que si me lesiono tengo que estar lo más quieto posible, no va a recuperarme de esa lesión, sino que incluso puede empeorarla más porque ese tejido todavía se está desadaptando mucho más. Y en cambio, una cosa es que me haya lesionado corriendo y no pueda correr, pero para recuperarme de esa lesión necesito el seguir entrenando, sobre todo con entrenamiento de fuerza, y luego si puedo complementarlo con otro deporte sin impacto para mantener esa parte aeróbica, mucho mejor. Eso es. Al Bueno, final es complementar. ¿El qué? qué buena respuesta, eso es. No, es que es verdad, es que al final es tal cual, es complementar el trabajo, o sea, tratar la lesión, el foco es ese, pero no hay que olvidarse de todo lo que hay alrededor. Alrededor hay una persona con pulmones, corazón, resto de músculos, articulaciones, y si a todas esas cosas no les hacemos ni caso mientras estamos haciendo la recuperación, van a ir a menos las capacidades de esos tejidos. Entonces necesitamos, yo estoy tratando el tendón, pero todo lo demás lo tengo aquí o lo más cercano a como estaba, adaptándonos a las posibilidades. Evidentemente hay veces que no vamos a poder aplicar ciertas cosas, pero las que se puedan hacer hay que mantenerlo y fuerza, movilidad, resistencia, todo eso
trabajarlo como si no estuviéramos lesionados o adaptado a la lesión. Eso es. Nada, vamos a terminar con la última porque nos liamos a hablar y se nos ha ido ya El los rollo 10 mutuo. minutos. Y si no va a estar Rubén ahí esperando para la siguiente entrevista. Y mientras vamos respondiendo a la última pregunta, ponernos por el chat si os ha gustado esta entrevista, qué os ha aportado Miguel Ángel en la hora de hoy. Y Patricia comenta que si el hacer entrenamiento de fuerza con clases dirigidas tipo CrossFit, entrenamiento funcional, body pump, es contraproducente. Si sería suficiente como entrenamiento de fuerza, pues mejor dejarlo y realizar ejercicios de fuerza específicos para correr. Y esto lo comentamos el primer día con Manu, que al final, a ver, somos corredores populares. Entonces, si el entrenamiento de fuerza específico para un corredor no te motiva nada, 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 y eso va a hacer que cada 2 por 3, por pereza, no lo hagas, bueno, pues el hacer CrossFit, el hacer entrenamiento funcional, el hacer una clase de body pump, va a ser más positivo que el pelarte la clase de entrenamiento específico para correr cada 2 por 3, porque si eso va a hacer que tengan más continuidad, mejor. Ahora, que sepas que un entrenamiento de fuerza específico para un corredor va a ser muchísimo mejor que ese. ¿Qué es lo que yo haría? Pues si esas clases te motivan, haz esas clases, pero luego compleméntalo con 3, 4 ejercicios así a nivel preventivo que no se está trabajando en esas clases y que es muy importante para el correr. Por ejemplo, glúteo medio, psoas, aductores, que normalmente en esas clases no se tocan, y fortalécelos porque luego en el correr sí que lo necesitas para estabilizar bien tus articulaciones. No sé qué opinas, Miguel Ángel. Sí, opino como tú, exactamente. Al final tenemos que hacer lo primero lo que nos guste a cada uno. Y si el trabajo de fuerza específico de correr no te motiva o no tienes posibilidad de hacerlo por falta de material o lo que sea, pues cualquier entrenamiento motivante y demás, fenomenal. Mucho peor es no hacer nada de fuerza, no darle ese estímulo al cuerpo y solo correr. Entonces, me parece bien, pero es verdad que lo ideal es hacer un trabajo específico para la carrera, pero eso no quiere decir que si estás yendo a CrossFit, estás yendo a clases funcionales y demás, pues eso lo mantengas, no es incompatible para nada. Siempre y cuando recuperes también bien de esas clases, que no sea hago la clase, luego me voy a correr y, o sea, intentar siempre incluirlo dentro del día y de la preparación. Eso es. Y nada, bueno, como sabéis, durante estos días tenemos abierto el club de entrenamiento online con una oferta especial y ya que estás aquí, Miguel Ángel, como dentro del club tenemos unas clases que las has creado tú a nivel de prevención de lesiones, si puedes explicar un poquito, que lo vas a hacer seguro muchísimo mejor que yo, cómo esas clases pueden ayudar a un deportista popular a controlarse, a prevenir un poquito las lesiones. Pues bueno, yo cuando me dijiste la idea me pareció muy guay porque al final para mí lo más importante es la educación. Yo creo que si nosotros sabemos hacer las cosas, las vamos a hacer mucho mejor. O sea, y tanto aquí como a cualquier nivel a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero educar al corredor y corredora a cómo prevenir las lesiones, a cómo escuchar a tu cuerpo, a cómo saber si cuando un tejido me está dando un aviso o qué me está pasando, conocer la anatomía, conocer las estructuras de nuestro cuerpo, ¿vale? Saber dónde están las cosas. Todo eso me parece súper importante porque al final es lo que nos va a permitir detectar a tiempo una lesión. Cuanto menos tiempo dura una lesión y cuanto antes se coge, mejor pronóstico tiene. Entonces, si una persona sabe en qué momento parar y acudir a un profesional o cómo regular las cargas o la importancia del descanso, la importancia de la fuerza, conozco mi anatomía, sé si me está doliendo el gemelo, si me está doliendo el isquio, qué estructuras hay en mi rodilla o en mi tobillo que me pueden dar síntomas, pues todo esto creo que es importante para acudir a tiempo al profesional o automanejarnos muchas veces y hay gente que ya sabe muy bien cuándo
parar, qué hacer, qué no hacer y cuando tiene alguna molestia recupera mucho antes de que se produzca una lesión y eso creo que es lo más importante. O sea, mi trabajo al final es tratar pacientes, pero yo a mis pacientes siempre intento transmitirle esto que os estoy diciendo y que la educación es lo más importante para prevenir y es verdad que lo ideal es que no seáis pacientes, que no lleguéis a lesionaros. Entonces, pues bueno, eso es un poco el objetivo de las... Y si aparece la lesión, tratarla y saber qué hacer, pero ese es un poco el objetivo de las clases. Perfecto. Eso al final es lo que has dicho tú. Sí, cuando hay una lesión los tratas, pero lo importante es que también los educas en cómo tienen que conocerse ellos mismos en el día a día para que cuando vuelva otra molestia se quede en esa pequeña molestia y no vaya más. Que lo que luego se pueda tratar en 1 o 2 sesiones no se tenga que tratar en 6 meses de rehabilitación. Correcto, tal cual. No, o sea, la lesión que dure lo mínimo y cuanto antes salgamos, mejor. Y si no aparece ni esa lesión porque estamos haciendo las cosas bien, muchísimo mejor. Totalmente. Y nada, vamos a dejarlo aquí porque se nos come el tiempo, pero antes, Miguel Ángel, recuérdanos dónde puede la gente, si le ha gustado, seguirte y encontraros, si alguien es de Valencia y quiere ir pues a vuestra clínica, que es la que veis por aquí arriba, creo, arriba de Miguel Ángel, Breakers, cuéntanos dónde la pueden encontrar. Ahí estamos en la Ronda Norte en Valencia, en la avenida Hermanos Machado número 7. Y nada, ahí es una clínica con unas instalaciones bastante grandes y sobre todo enfocados en trabajo activo, prevención de lesiones, entrenamiento de fuerza y trabajo de fisioterapia, buscando el máximo rendimiento y mantener a la gente lo más activa, motivada posible y enseñar a la gente cómo abordar ellos mismos la lesión. Al final, Y ahí bueno, estamos. a promocionar centros así, ya que no es lo el típico que está la mayoría de gente acostumbrado, que vas, te dan el masaje y te vas a casa. Es que me duele la rodilla, vale, te descargo el cuádriceps y te vas a casa. ¿Qué pasa? Que no te han mirado qué está ocurriendo ahí. En cuando metas otra vez un poquito de carga, el problema sigue estando ahí, porque el problema no es que ese cuádriceps estaba cargado, eso es lo que a ti te duele. Correcto. Pero el problema es otro que sigue estando ahí y en cuando vuelvas a correr se va a volver a cargar esa zona o va a irradiar en otra que se va a cargar otra. Me gustan los sitios donde vas y lo primero, espera, antes de darte el masaje, vamos a ver qué está sucediendo ahí. Vamos a hacer un análisis de dónde viene ese problema, vamos a tratarlo con terapia manual si hace falta y luego vamos a ponerte deberes porque te vas a ir a casa con deberes, porque si no haces esa parte activa de fuerza en casa específica para esa lesión, no te vas a recuperar, no vas a solucionar ese problema que está causando esa lesión. Es lo que dices. No, no podemos, desde la fisioterapia, al final tratar algo que no sabes lo que está pasando es matar moscas a cañonazos. No podemos tratar algo que no sabemos lo que es. Entonces el diagnóstico es lo más importante y es la primera parte de la sesión. Muchas veces nos dedicamos la primera sesión solo a ver qué está pasando y ya después poder hacer, porque si no vamos a estar matando moscas a cañonazos, no vamos a saber ahí ni por dónde tirar y eso lo único que hace es desesperación del paciente, gasto innecesario de dinero y la lesión sigue estando y se sigue alargando. Entonces no tenemos ningún beneficio con eso. Eso es. Y nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la tarde. Nada, un placer. La verdad que estas charradetas molan, se pasa rápido. Y nada, no os vayáis, que en 5 minutos estamos aquí con Rubén para hablar sobre entrenamiento del estómago y mientras os voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que si queréis durante estos 5 minutos pues cotillear la web de lo que es el club, podáis hacerlo y nada, en 5 minutos estamos aquí con Rubén. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos y gracias, Víctor. Bueno, un saludo. Ahora. Chao.